Bueno, hemos escuchado algunas ponencias estimulantes. Desde mi época de funcionario de la Organización Panamericana de la Salud, teníamos la práctica e introdujimos la costumbre de decir que la bioética es una forma de diálogo para formular, resolver y cuando no se pueden resolver, al menos disolver los dilemas que plantea la ciencia y la tecnología. Un dilema es un problema cuya solución es otro problema. En este caso nos encontramos con una situación típicamente dialógica. Por una parte, una persona que tiene necesidades y deseos. Y por otra parte, una persona que puede tener conocimiento, que es el profesional. El conocimiento no es solo información, es información estructurada con miras a un fin social. Y la mayor desafío que tiene desde un punto de vista bioético el tema que hoy nos convoca es la asimetría en el conocimiento que tiene uno y otro partícipe del diálogo. Saber es participar. Por lo tanto, no siempre las personas que tienen información tienen conocimiento. Y en eso se ha basado la preeminencia o la hegemonía profesional en muchas circunstancias. Por lo tanto, el diálogo que se establece aquí es entre una voluntad y un acto que puede afectar a esa persona. El importante saber dos cosas, y yo creo que aquí nuestras expositoras nos pueden reiluminar esto. Primero, las diferencias que ya más o menos intuimos entre competencia y capacidad, ¿verdad? Competencia es un término legal, jurídicamente hablando, algunas personas son incompetentes, aunque posiblemente pudieran. Y la capacidad, que es siempre gradual, nunca hay capacidad todo o nada. Hay capacidades graduales, hay momentos en los cuales uno puede tomar mejores decisiones que en otros. Todos sabemos, hay ciertos días y otras horas. Por lo tanto, por una parte tenemos ese problema. Y por la otra parte, por la parte de la persona que se supone sabe o que tiene conocimiento, es cómo compartir ese conocimiento de la medida que sea accesible y también utilizable. Ya digo que el conocimiento no es solo información. Temo que muchos de nuestras prácticas del llamado consentimiento informado y esclarecido, como dicen en Brasil, es nada más que brindar una lista de informaciones a las personas, que no son conocimiento. El conocimiento es la articulación significativa y útil de la información. El tema que se nos plantea aquí con las directrices anticipadas en lo que llamamos salud mental, que es decir, directrices anticipadas para la regimentación de la propia vida, porque la salud mental no está constreñida a las enfermedades, está ampliada a todo momento en que tengamos que tomar situaciones. Por lo tanto, antiguamente era la cosa simple, directrices anticipadas me desconectan o no me desconectan, me dan o no me dan. Pero hoy día cuando hablamos de directrices anticipadas en la vida, voy a hablar en la vida mental, en la vida espiritual, en la vida cotidiana, no solo en trastornos mentales. ¿Tienen las personas la capacidad de decidir qué tratamiento van a querer? ¿Qué proporcionalidad hay entre la indicación terapéutica y la real necesidad de intervención que esa persona tiene? No tenemos que pensar que somos tan asépticos. Nuestra proporcionalidad de intervención a veces viene guiada por consideraciones de la industria farmacéutica, viene guiada por sugerencias que nos hacen sedicentes expertos. Por lo tanto, la proporcionalidad de la intervención a la cual le pedimos a esa persona que tome postura es una cosa que debe ser cuidadosamente estimada y controlada. Por lo tanto, vuelvo a la idea del diálogo. Tenemos un diálogo entre deseos, expectativas por parte de una persona que quiere la vida buena o que quiere la muerte digna. Y por otro lado tenemos el conocimiento, que es información articulada con vistas a un bien social.
la hegemonía de todas las profesiones, y las profesiones son construcciones muy modernas del siglo XIX, se ha basado siempre en una simetría. Están los que saben y los que no saben. Yo me siento indefenso frente a un abogado porque no sé qué cosas me va a decir y tengo que someterme. Entonces su superioridad profesional. Me siento indefenso frente a un médico porque se supone que el médico sabe más cosas que yo. Me siento indefenso frente a un arquitecto porque él sabe más cosas que yo. O sea, la asimetría profesional es algo de lo que está siendo objetado por estos principios que aquí discutimos. Más allá de que sean anticipadas o no anticipadas, las personas desean la vida buena y la desean de acuerdo a consideraciones morales o religiosas, estéticas. No me quiero ver deformada, dice una persona, por el tratamiento que se me va a dar. No quiero perder mi memoria porque me van a aplicar un tratamiento disruptivo como la terapia electroconvulsivante. Entonces están deseos y derechos de las personas. Quiero recordarles que una de las bases de la filosofía kantiana era la distinción entre Neigung, que quiere decir inclinación, deseo, apetencia, y Pflicht, que quiere decir el deber. Entre deseo y deber están nuestras... ¿Qué desea la persona a la cual le pedimos que anticipe un poco lo que le podría ocurrir y que le dice al profesional o le dice a un intermediario, mire, yo quiero vivir bien? Y entonces tenemos nosotros que poner en entredicho la lex artis. Cuando, por ejemplo, el médico dice, y el doctor Mas es testigo, esto tiene que ser utilizado la palimperidona, que es el último grito de la moda, porque así lo demanda el guideline que nos acaba de mandar la APA. Y por otro lado, la persona que dice, no quiero que me den esa droga porque puedo tener efectos secundarios. Entonces, esto de las directrices que sean anticipadas o no anticipadas tiene que ver con los deseos de las personas de estar bien y para las cuales los profesionales solamente pueden contribuir. Una de las cosas que yo considero más atrabiliarias es decir que la gente tiene derecho a la salud. La gente tiene derecho a medios y recursos para construir su salud. Pero decirme a mí que alguien que yo tengo derecho a la salud es una utopía, una ucronía, incluso está fuera del tiempo, porque nadie va a hacer por mí que yo tenga salud. Pero sí puedo exigir que me den medios y recursos del mercado o del Estado para construir la salud. Y entre esos medios y recursos está precisamente que se respeten mis preferencias, que se respete mi identidad. En resumen, volvemos, lo central de la bioética es el diálogo. En este caso es el diálogo entre un presente que puede ser angustioso y un futuro que yo anticipo que podría ser mejor si se cumplen ciertas apetencias que yo quiero. No quiero que me den neurolépticos, no quiero que me hagan terapia electroconvulsiva. Pero eso choca con nuestros guidelines y nuestro conocimiento establecido, en que yo digo, tiene que hacer esto, y ahí volvemos al paternalismo, que es la beneficencia, pero sin autonomía. Y lo que nosotros tratamos, supongo, de discutir aquí, es qué papel darle a la autonomía reformulada en un paternalismo atenuado, porque obviamente el paternalismo siempre se ha considerado una forma de hacer beneficencia, solamente que no considera tanto la autonomía. Con estas pequeñas observaciones que me suscita la ponencia, me gustaría ofrecer la palabra para que nos enriquezcamos en el diálogo. Tal vez si alguna de las expositoras quiere agregar algo, porque también no quisiera que nos burocratizáramos, o sea, que redujéramos todo esto a un conjunto de normas y disposiciones que se cumplen a rajatabla y que si no estamos condenados a la crisis y a la censura social. La bioética es precisamente una forma fluida de aplicar el diálogo, cuando las cosas se fosilizan en una ley que manda, prohíbe o permite. Se nos acabó el diálogo. O sea, ahí entramos en el diálogo de los letrados. No se olviden que
en la época virreinal española, los jerarcas de la corona, del Imperio Español, limitaban el número de letrados que pudieran pasar a estas partes de ultramar, porque decían, mientras hay letrados hay litigios. Entonces, para la pacificación de las colonias era bueno que hubiera algunos, pero no muchos, porque así como el tema, yo no quisiera que nos burocratizáramos en esto y que lo consideráramos solamente un aspecto de regulación. Es un tema precisamente para dialogarlo, para límites fluidos, para que estemos pensando aquí que las personas en realidad están siempre oscilando. ¿Cuántas veces hemos visto, y ustedes sin duda tienen la experiencia, de personas que tomaron una decisión en un horizonte de esperanzas, como dice el historiador Koselleck, y la cambiaron? ¿Y cuántas veces personas tomaron decisiones, lo hemos visto en nuestro hospital clínico, y viene la familia y dice, no, mi papá, mi abuelito no quería esto, aunque dejó un papelito? Entonces, el diálogo es el núcleo crucial, el diálogo entre las expectativas de la vida buena y lo que nuestro conocimiento, ya sea médico, jurídico o técnico, impone. Por eso es que a mí me parece tan importante lo que está haciendo la doctora Mondragón y lo que está haciendo la doctora, nuestra abogada del hospital, porque estamos precisamente abriendo derroteros que quizás se consoliden en disposiciones legislativas, pero que mientras no sean así, necesitan ser permanentemente reevaluadas. No sé, Carolina, si usted quiere hacer alguna expansión de sus comentarios, pero ofrezco la palabra para... Tengo una pregunta. Adelante. O sea, porque... Aquí... No, es para que aparezca en la... No lo hubiera hecho. Para que quede inmortalizado. Ok. Esto no se borra nunca más. Así lo veo, las redes. Bueno, son dos consultas en verdad. Una en relación, porque acá todo lo que hemos conversado tiene que ver con el usuario, con el paciente, con la persona. Pero la decisión que él tome anticipadamente involucra a otras personas, ya sea su familia, sus hijos, sus cuidadores, etc. Cuando nosotros tenemos pacientes con patologías mentales, no necesariamente pueden hacerse cargo de sus vidas, más allá del área de la decisión de su tratamiento. Y eso implica que hay un familiar que va a tener que hacerse cargo de esa persona en un futuro. Entonces, ¿cómo esto de las directrices anticipadas consideran la libertad de ese familiar de querer o no hacerse cargo de esta persona que en un minuto puede no ser capaz de hacerse cargo de sí misma? No se entiende, porque, claro, está esto de la vigencia de cuando hay peligro para de heteroautoagresión. Pero hay pacientes que sin tratamiento no necesariamente van a agredirse o van a agredir a otro, pero pueden hacerle la vida a alguien muy difícil, algún familiar, un hijo. Y ese hijo o ese cuidador, ¿cómo entra en estas decisiones? Excelente pregunta, y que se relaciona con una cosa que también a mí me ha llamado mucho la atención. Siempre hablamos de eutanasia, y yo he preferido siempre el término de ortotanasia. Orto quiere decir lo correcto, y lo correcto es lo que dialógicamente la familia, los amigos, todos han acordado. Vamos a morir todos en paz, porque la eutanasia lo hemos considerado siempre una relación entre una persona y un sistema de salud, pero en realidad todos los otros agentes y actores son relevantes en esa decisión. Liliana, ¿quiere usted hacer alguna observación? Sí, muchas gracias. Sí, excelente la pregunta, y en realidad es un reto. No tendría una respuesta al respecto, sino más bien sería planteada como un reto, porque efectivamente hay personas que ni siquiera tienen familia, por un lado. Por el otro, la familia a veces es la que daña a la persona, ¿no? Y la otra es, no siempre la familia es la más responsable, pueden ser el grupo de amigos y demás, pero eso nuevamente es como lo que menciona el doctor Lolas, o sea, tendríamos que ver las redes, y gran parte de los resultados preliminares de la investigación apuntan a que la persona puede, digamos, decidir, en todo caso, la familia, y si no, ve las redes asistenciales que existen, las redes de apoyo.
pero es una cuestión muy particular, así como hay medicina personalizada, creo que en este caso tendríamos que considerar lo mismo, porque no todos los casos son iguales. Entonces, sí se tendría que ver. Yo he visto la urgencia y la preocupación por los clínicos de cuando suceden estas circunstancias porque crean mucha expectativa hacia el cuidado posterior del paciente. Creo que tendríamos que seguir abonando o profundizando en ese conocimiento, y por eso yo lo decía, más allá de esta cuestión muy particular de se tiene que hacer como una guía tal cual, puntual, o lo que dice la ley del familiar, tercer grado, de relación, lo que sea, es ver una cuestión más interpretativa del paciente particular, que eso también lo plantea la bioética, y tendríamos que ver toda esta circunstancia, pero de red asistencial y de apoyo. Entonces, digamos, nuevamente, no tengo una respuesta. La idea es un reto que hay que seguir profundizando en el conocimiento, y creo que la investigación apunta más hacia allá y hacia todas estas preocupaciones que tendríamos que considerar para ya después hacer la implementación de estas directrices. Pero muchas gracias por la pregunta. Hay un concepto muy interesante de la literatura anglosajona que es de los relevant others, los otros relevantes en la vida de las personas. Todos sabemos que cuando alguien cae en demencia, para tomar decisiones tenemos dos opciones: el substituted judgment, el juicio vicariante o sustitutivo, y el best interest principle, el principio del mejor interés, que siempre nos causa problemas por ver quién tiene el poder de decidir. No olvidemos que acá estamos frente a una discusión, toda la discusión ética, si no se discute el poder, es vacía. ¿Quién controla a los controladores? ¿Quién decide qué es lo correcto de hacer? Carolina, usted estamos esperando porque la veo inquieta. Sí, hacer como dos comentarios y quiero referirme a la pregunta porque es muy buena. Primero, respecto del tema legal. El rol que cumple la ley en bioética es dar certeza frente a temas complejos y temas discutidos. Cuando hay acuerdo, no es necesario tener leyes. ¿Cuándo están las leyes? Cuando no hay acuerdo, ¿ya? El problema que tenemos con las voluntades anticipadas en Chile genera lo mismo que el tema del Plan Auge, ¿ya? Plan Auge, si lo conocen, una gran política de universalidad de la atención de salud, otorgando protección financiera, derecho a acceso, oportunidad, etcétera. Entonces, tenemos un problema cuando los derechos de las personas no encuentran su respuesta de manera adecuada en materia sanitaria de parte de las instituciones y de los clínicos, y entonces es necesario entrar en regulaciones. Cuando estas regulaciones no son comprendidas, cuando estas regulaciones se entienden a la letra de la ley, cuando los formularios no hay un diálogo, como dice el doctor, claramente incluso la ley no tiene sentido, es algo burocrático, ¿ya? Firmamos el formulario pero no llegamos a nada, ¿ya? Todavía tenemos problemas con que al paciente no le notificaron el formulario de que su enfermedad era auge, ¿ya? Entonces se generan conflictos y el abogado, etcétera. Entonces ahí está el problema, cuando se burocratiza, cuando las leyes y las reglamentaciones no se van renovando, ¿ya? Cuando realmente no existe un problema, cuando creo yo que los legisladores y quienes definen la política pública no hacen un enfoque realmente desde la bioética para solucionar el problema. Y respecto de la pregunta de Sandra, también entender cuál es el objetivo que tienen las distintas instituciones. Las voluntades anticipadas no están orientadas al cuidado de una persona, están orientadas a la toma de decisiones, de procedimientos y terapias farmacológicas, etcétera, pero no a quién se va a hacer cargo del cuidado de la persona. Una legislación que me ha gustado mucho cómo la ha tomado es la legislación peruana. Perú tomó los desafíos de la Convención de la Discapacidad para modificar el Código Civil y re-regular después de siglos, digamos, todos tenemos una normativa que viene ya de España, de terminar con esa lógica de competencia e incompetencia y entender la lógica de las capacidades distintas. Y en el Código Civil peruano se modifica y se establece la incorporación de los ajustes razonables, ¿ya? Y de los apoyos graduados en el cuidado de las personas, ¿ya? Entonces, la representación convencional de la voluntad anticipada que estamos viendo es quién va a tomar las decisiones por mí, o sea, subrogarse en las voluntades, pero por mi decisión, no porque vino esta persona y decidió,
Y se va a subrogar en mis decisiones buscando, tratando de esclarecer qué era lo que yo quería en ese momento, en la toma de decisiones de tratamientos y procedimientos clínicos. ¿Ya? Otra cosa que no lo tenemos previsto nosotros, ¿ya? Pero sí lo tiene previsto Perú, ¿ya? Es quiénes van a cuidarme durante mi enfermedad. ¿Ya? Legislaciones como la Brasil ha planteado ampliar las voluntades anticipadas e incorporar estos criterios. ¿Ya? Pero Perú, la solución que da es, no, distingamos, una cosa es el tema sanitario, lo que pasa es que pueden dialogar, ¿ya? Una cosa es el tema de salud, pero otra cosa es el cuidado, ¿ya? ¿Quién me va a cuidar? No, ¿quién me declara interdicto por demencia y después toma todas las decisiones por mí, administra mis bienes? No, ¿quién a lo largo de esta enfermedad, ¿ya? O de esta vejez que va a ir cada vez más avanzando, digamos, crónicamente, digamos, con mayor discapacidad, va a irme apoyando en la toma de decisiones? Entonces, creo que no hay que confundir el documento de voluntades anticipadas con ese cuidado, ¿ya? Con otras herramientas. ¿Ya? Se podría ampliar las voluntades anticipadas también, pero como hemos visto está prevista solamente en el ámbito sanitario, al menos en la situación nuestra. ¿Ya? Chile tiene un proyecto de ley que persigue modificar el Código Civil para hacerlo adecuado a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, eliminar las instituciones de las tutelas, las curadurías, la interdicción por demencia, vale decir, eliminar esos modelos de voluntad subrogada y al contrario dar apoyos dependiendo de los niveles de discapacidad de la persona. ¿Ya? Pero eso. Gracias. Muy bien, no sé si hay otra observación, comentario, ampliación. Doctor Madrigal, no sé si quiere agregar nada. Por favor, tendría que venir para acá para... Esto no es anónimo. Esto queda Estaba grabado. distraído, así que no capté esa cláusula. Un poco en la línea de lo que plantea la doctora Moglia, cuando ya el cuidador, o por decirlo así, el representante vendría a ser el hospital o la institución, ¿cierto? Una persona que no tiene redes que quieren hacerse cargo del usuario, sabemos que es un paciente que va a tener muchas dificultades para egresarse, y lo más probable es que termine siendo derivado de algún dispositivo comunitario, ¿cierto? Estoy pensando en un paciente con esquizofrenia crónica, a lo mejor con algún grado de deterioro por, qué sé yo, por consumo de drogas, pasta base, etcétera. Pacientes que nosotros en el Instituto Psiquiátrico vemos muy frecuentemente y que ya no hay familia o no tienen o ya no hay ni una posibilidad de hacerse cargo de ellos o a veces no son contactables. Y este paciente ha dejado una constancia, digamos, una voluntad anticipada de que no quiere someterse, por ejemplo, a algún tratamiento que nosotros sabemos que le puede ayudar, terapia electroconvulsiva, clozapina, etcétera. Y entonces, esta voluntad anticipada impide que nosotros hagamos lo que nosotros pensamos que es lo mejor, pero además de eso tiene un costo en el sentido de que estamos superados, digamos, con la cantidad de pacientes de urgencia, necesitamos camas, necesitamos ir renovando, etcétera. Entonces, ahí empiezan a colisionar también, claro, los derechos de la propia persona, pero también podríamos pensar en los derechos del resto de las personas que necesitan esa cama y que probablemente van a tener una recuperación y van a ser muy beneficiados por eso. Entonces, ahí nosotros como institución nos estamos poniendo en una situación muy compleja. Y bueno, yo sé que no hay una respuesta única, pero ¿cuál vendría a ser como el dilema ético? ¿Cómo se resuelve ese dilema ético? ¿Quién puede tomar esa determinación? Yo quiero recordar acá unas dimensiones antropológicas que no las hizo un antropólogo, sino un historiador, Reinhard Koselleck, que distingue entre el Erfahrungsraum, el campo de la experiencia presente, que es lo que uno tiene y hace, y el Erwartungshorizont, el horizonte de expectativa. Todas nuestras decisiones están basadas en cuánto queremos compartir, en cuánto pensamos que se puede hacer y en cuánto queremos que nos hagan. Y esto de poder anticipar de alguna manera el futuro, el horizonte de expectativas o el horizonte de esperanza, es algo que depende un poco del poder que sobre mí tienen, ya sea mi familia, mis cercanos o las instituciones. Lamentablemente nunca puede uno decidir sobre esta materia sin considerar el problema del poder.
Yo creo que aquí tenemos por una parte el poder de la autonomía, de los deseos de las personas, de su idea del bien total, y por otra parte el poder de la norma, el poder de lo que debe hacerse de acuerdo a lo que nos ha enseñado la industria farmacéutica o la industria electrónica. Entonces, si no discutimos ese asunto no queda nunca claro. Y precisamente esa última pregunta nos plantea que jamás debe de dejarse de tener en cuenta el grupo al cual las personas pertenecen. Uno de los principios menos considerados en la bioética, que me lo llamó la atención un profesor de Oviedo que se llama Manuel Bueno, es el principio de grupalidad. Ninguno de nosotros escogió el lenguaje, escogió la clase social, escogió el lugar, escogió el color de la piel. Somos grupos distintos y por eso Engelhardt decía somos extraños morales. Pero además de extraños morales somos extraños epistémicos. Aunque usemos las mismas palabras, no entendemos lo mismo bajo esas mismas palabras. Incluso los esfuerzos más profundos que uno ha hecho a veces por explicarle a las personas en qué consiste una broncoscopía, pueden no tener ningún éxito porque esas personas no los entienden. La palabra célula, que parece ser tan trivial, no tiene los mismos significados para ella, para mí, para los que trabajan con células. Por lo tanto, creo que esa pregunta, por ahora, la dejamos para una reflexión más profunda acerca de qué papel juegan las instituciones y su necesidad de ser también justas. Lo apropiado, lo que debe hacerse, lo bueno, lo que hace bien, y lo justo. Sería muy injusto que nosotros destináramos nuestro tiempo y nuestro esfuerzo a satisfacer las mejores voluntades de vida buena, como nos recuerda nuestra abogada, para dejar a otras personas sin tratamientos adecuados. Esa idea de además quiero introducir uno que hizo un alumno mío, que trabajó en esto, escribió un libro, La justicia contributiva. Nosotros siempre pensamos en la justicia distributiva como equidad, que todo se pueda diseminar equitativamente. Pero la justicia contributiva consiste en que la gente pueda también contribuir al universo que vamos a vivir todos justamente. No sé si quieres tú, Lorenzo, cerrar con esto, porque ya el coordinador nos... Sí, gracias Fernando, muy breve. La verdad es que interesantísimos todos los comentarios y todas las ponencias. Yo solamente quisiera aportar un elemento sociológico demográfico. Yo vengo de ese mundo, si bien también trabajo en el campo de la bioética y de la investigación científica. Chile es un país que está cambiando profundamente su condición poblacional, profundamente. En términos de familia, aquí se ha hablado mucho de familias, etcétera, estamos transitando hacia un modelo de familia mucho más diverso, distinto y con mucha más también autonomía y personas que viven solas. Lo que más aumenta, si ustedes revisan diferentes encuestas, lo que más cambia en Chile son el número de familias que viven, de personas que viven solas. Entonces cuando hablábamos de familia, hablábamos de los cercanos relevantes, hablábamos de todo eso. Bueno, hay que tomar en cuenta que estamos transitando hacia un modelo distinto y que en los próximos 20, 30 años ustedes quedarían impresionadísimos si observaran cómo esa estructura familiar está cambiando. Entonces ya es un primer dato que hay que tenerlo por lo menos a la vista. El segundo, que todos sabemos, el envejecimiento de la población. Una población pero mucho más envejecida, con un incremento fuerte de personas mayores de 60 años, pero sobre todo mayores de 80 años. Y también con mucha autonomía, porque se piensa a veces que las personas de tercera edad, como se llama, no son autónomas, y la verdad es que el 94% de las personas mayores de 60 años son autónomos, son autovalentes. ¿Ya? Eso va decayendo a partir de los 80 años, va decayendo. Y esa población es la que va a aumentar fuertemente en las próximas décadas. Y también estamos viviendo un fenómeno migratorio tremendamente importante. Hoy día ya el 8% de la población chilena es migrante. Y esto se los comento porque me ha tocado, cuando ya sea un comité de ética asistencial o científico, incorporar de repente personas que no son chilenas
y que tienen evidentemente una mirada distinta a la cosa asistencial o a la cosa de investigación. Y nos ha tocado en la práctica ya enfrentarnos a eso. Y además agregar que hoy día el 16% de los nacimientos en Chile hoy día tienen al menos un padre o madre extranjero. 16%. Esto era en el año 2010 un 3%. Para que veamos cómo en solamente una década eso ha cambiado profundamente. Entonces, tenemos que también incorporar el elemento que se habló, y Fernando lo habló mucho, cultural, social, ¿no? Vamos a vivir en una sociedad mucho más heterogénea desde el punto de vista de estructura demográfica y también heterogéneo desde el punto de vista cultural. Solamente eso quería como aportar, digamos, a este debate. Gracias, Fernando. Bueno, muchas gracias, les agradezco la atención y creo que a las 15 horas continuamos con una exposición sobre...